Hola, ¿cómo están? Soy Carolina Sosa, periodista, socia de Proyecta y amante de las comunicaciones. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast AI que comunicar. Hoy hablaremos sobre cómo la tecnología puede ayudar a resolver problemas dentro de las empresas. Para eso estamos con un entrevistado excepcional. Se trata de Jon Atkinson. Si yo tuviera que definir a Jon en una palabra, yo diría que él es un visionario. Él se ha especializado en temas de inteligencia artificial hace 27 años. Sí, escuchó bien, 27 años. Jon es PhD en inteligencia artificial de la Universidad de Edimburgo, Escocia, y actualmente es director del Magíster de Inteligencia Artificial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que damos la bienvenida a Jon. Hola Jon, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá también. Muchas gracias. Primero que nada, antes de entrar directamente en el tema de inteligencia artificial, me gustaría que nos contaras un poco de ti, de tu vida y cómo llegaste a este fascinante mundo. Mira, bueno, a ver, sintetizando un poco, primero para dar contexto, el mundo de la inteligencia artificial en el mundo, para la redundancia, internacionalmente hablando, partió por ahí por los 40, post Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué ahí? Quizás mucha gente no se recuerda, pero los inicios de la computación moderna se remontan al año 47. Del momento que hubo las grandes mentes, los científicos que pensaron en el computador, también otros en paralelo empezaron a hacerse las siguientes preguntas. Si ahora tenemos máquinas, que no se les llamaba computadoras, se les llamaba máquinas de cómputo en ese instante. Si tenemos máquinas que son capaces de computar, ¿podrían las máquinas en algún momento llegar a hacer cosas más sofisticadas que generalmente asociadas a un humano son facultades que se llaman cognitivas, ¿cierto? Entonces, se empezó a cuestionar eso. Hay un montón de gente que empezó a trabajar en lo que hoy día conocemos inteligencia artificial, por ahí como fines de los 40. Formalmente se creó la ciencia de la inteligencia artificial, la IA que conocemos hoy día, exactamente en el año 56, porque hubo un evento importante en Estados Unidos, que se juntaron científicos británicos, alemanes, norteamericanos, etcétera, etcétera. Los padres de la inteligencia artificial dijeron y acuñaron el término y la ciencia se empezó a desarrollar por todo el mundo. ¿Ya? ¿Por qué te decía esto? Porque en general en Chile, que siempre agarramos la ola como bien tardecita, la moda, la mera ola, que había partido mucho antes, en Chile partió como en los 80, mediados de los 80. Entonces mucha gente, yo cuando era estudiante, mucha gente ya estaba trabajando en esto, pero estaba supeditado inicialmente al mundo académico. Claro, estaba más como encasillado en este mundo. El resto no conocía, porque para el resto tú le hablabas, era chino. Era cabeza de pescado. No, esto ni siquiera, no solamente chino, o sea, cabeza de pescado. Tú con el que hablabas, oye, dedícate a otras cosas, chiquillo, vender empanadas, digamos, que hace cosas más concretas, digamos, ¿te fijas? Y yo cuando estaba estudiando ingeniería, pregrado todavía, tenía todavía el objetivo, como cualquier ingeniero que egresaba, ir a trabajar en una empresa. Pero empecé a dar cuenta, por lo menos en ese instante, y eso fue la motivación perversa, se puede decir de alguna forma, que empecé a dar cuenta que el nivel tecnológico que había en la empresa, a pesar que estuve trabajando en alguna, en particular la minería, no me gustaba. Era como muy básico. Pongamos contexto, en los 80 habían llegado hace poco los computadores digitales a Chile. O sea, estábamos todavía con las cosas bien básicas. Internet, como es ahora, no era todavía, era muy limitada. Entonces me motivó eso y dije, yo quiero algo más porque yo creo que aquí hay más cosas que hacer. Me empecé a entusiasmar y empecé a entusiasmar en particular en todo lo que tiene que ver con cómo las máquinas podrían comprender el lenguaje humano. Y eso es lo que me fascinó y me empecé a especializar en eso. Desarrollamos varias tecnologías a finales de los 80 que básicamente tenían como objetivo que quizás te va a sonar ahora como natural, claro, con unas aplicaciones como ChatGPT, pero no en esa época, digamos. Entonces empezamos a diseñar tecnologías que eran capaces de interactuar con humanos, pero el lenguaje es natural, en nuestro caso el lenguaje humano. Y ahí empezó a escalar, empezamos a tener varios proyectos interesantes, después me fui al extranjero, me doctoré, me di cuenta que era todo un mundo que había por detrás con respecto al tema. Y por ahí partí, pero te quería contar una anécdota de eso, porque puede ser interesante para nuestros auditores. Es que cuando yo todavía estaba haciendo mi doctorado, entonces, estamos hablando año 99 que comencé en el Reino Unido, chateaba, el típico Messenger en esa época, con otros amigos chilenos, colegas, y me preguntaban qué estaba haciendo. Y las iniciales de lo que yo hago, que ahora es muy común, ¿no? Hoy día en tecnología se dice NLP, Natural Language Processing, o sea, procesamiento del lenguaje natural. Entonces yo dije, ¿qué estás trabajando en tu tesis? ¿Estás trabajando en NLP? No, dijo, fantástico, ¿sí? No, te vas a hacer millonario en Chile. ¿Sí? ¿En serio?
Sí, no, sí, hay eventos en Casa Piedra cada rato aquí en Santiago, en Espacio Rey. Yo no conocía a nadie, o sea, de hecho los que conozco me sobran dedos la mano en Chile que estaban trabajando en eso, que sean especialistas. No, olvídate, no, elegiste buen tema, te vas a hacer buenas lucas. Y de repente me surgió la duda, dije, ay, ¿qué entiendes tú por? Viejito, ¿de qué estamos hablando? En NLP, pues. Programación neurolingüística. No, es procesamiento de lenguaje. Claro, él pensaba que estábamos hablando de coaching, y programación neurolingüística, que en inglés es la misma sigla. Claro. Neurolinguistic Programming. Pero que sí tiene que ver, cuando tú haces coaching organizacional, tiene mucho que ver con el lenguaje. Pero es diferente, porque en el fondo, cómo a través del lenguaje tú mejoras comunicaciones, generas mejores estrategias y acciones en la empresa. Es otra cosa, digamos. Esto es con máquinas. Claro, pero si ahora hablaras con tu amigo, yo creo que te diría, ahora sí que sí. Ahora sí que llegó la hora de... Exacto. Es una declaración importante de hacer, porque muchos antes se confundían de eso, digamos. Entonces todos asociaban con coaching, digamos. Entonces... Buenísimo. Entonces, bueno, hiciste tu doctorado en Edimburgo, avanzaste en el tema del lenguaje. Ya. Sí. Ahí veníamos harto. Hay que agregar también que doble motivación, un tema no menor, que yo venía hace mucho tiempo antes de esto trabajando en el lenguaje, pero además en su momento, cuando me fui, tenía mi ex esposa, y mi ex esposa es experta en lenguaje. Entonces, obviamente, es una lingüista. ¿Verdad? Entonces, obviamente, eso también tiene su sesgo, por así decirlo. Si estás casado con un matemático, con un ingeniero, con un periodista, entonces, de alguna forma, la relación te empieza a sesgar, y eso ayuda mucho, digamos. Porque obviamente además vas aprendiendo cosas que no eran de tu mundo, digamos. Y cuando llegas allá a ambientes que son realmente súper multidisciplinarios, te das cuenta en ese instante cosas que ahora como que estamos redescubriendo, como la gran novedad. Tenemos que trabajar en forma multidisciplinaria, porque, perdón, o sea, yo trabajé lleno de lingüistas, psicólogos, neurocientíficos, ingenieros, era como lo más normal del mundo. Y ahora en 2024, no, ahora hay que trabajar en forma multidisciplinaria. Gran hallazgo. Estamos redescubriendo la rueda. Bueno, pero por lo menos ahora yo creo que vamos a empezar a trabajar de verdad, y de manera quizás no tan encapsulada de la academia, sino que quizás empezar a compartirlo con el resto, exactamente. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces de la inteligencia artificial hoy día, pensando un poco en Chile, en el momento en que estamos hoy día? Chuta, buena pregunta y sensible, digamos. Así que voy a tratar de ser lo menos sensible posible, digamos, porque puede causar polémica, digamos. Pero, a ver, a mí me tocó, de hecho, participar en la elaboración de lo que iba a ser la primera política de inteligencia artificial de Chile en el 2019. Un comité que se armó en el Senado, que se supone que al final terminamos con el diagnóstico, lo que va a ser la política, después lo tomó, ahí estaba el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? Después era una comisión del Senado, pero después lo tomó el gobierno, porque comisión del Senado que no es del gobierno, después lo tomó el gobierno y generalmente ellos hacen sus propios comités, ¿cierto? Otro comité, y generó un documento política que ahora el gobierno actual la retomó y está modificando, ¿ya? Yo creo que como toda política pública, yo creo que adolece el mismo problema, porque yo he hablado con colegas de otras áreas, me dicen, les pasa exactamente lo mismo, que las cosas se quedan en el papel, primero. Segundo, que no hay una visión clara para dónde va el país. Generalmente las políticas, muchas de ellas terminan, y esto es lo que sentimos nosotros, de alguna forma nos decepcionamos hasta el día de hoy, que terminan en papel y con buenas intenciones, con declaración de buenas intenciones, como hacer esto, pero puras generalidades. Y como no hay una cosa clara, ahora bajada tu pregunta, lo que observo yo, como me toca asesorar a muchas empresas, observo que en general vivimos, no solamente en IA, sino en general en muchos aspectos tecnológicos, muy en la cultura o en la mentalidad del copy-paste. ¿Okay? El copy-paste. Estamos mirando que va a estar Estados Unidos, que está haciendo Australia, quizás. Muchas empresas que veo son contables de las manos las más innovadoras, locales. Todo el resto, todo el 90%, más del 90%, yo que quedo por todo copy-pasteando. La otra vez estaba hablando con un periodista, me decía, pero eso no tiene nada malo, si hay cosas que están hechas. Primero, no, hay un montón de cosas que no están hechas, hay un montón de problemas que resolver. Y segundo, hay una razón que yo creo que nadie se percata, que en general no solamente en IA, sino en muchas otras materias energéticas, etcétera, Chile y muchos países de Latinoamérica quizás, somos extremadamente dependientes de lo que pasa afuera. En un momento, como yo digo, nos cortan el agua y hasta ahí llegamos. Y con tecnología, con el mundo de los datos, está pasando exactamente eso. Yo creo que hay un riesgo enorme de que todos estemos dependientes, ni siquiera solamente un país, sino de lo que pasa en un par de empresas en un país. Y te lo voy a reflejar de esta forma. Cuando pasó, tú lo mencionabas antes, hacia la pasada, el famoso caso del OpenAI, la empresa OpenAI que generó ChatGPT, que partieron en noviembre de 2022, ¿cierto?
tiempo después, no sé si se acuerdan, yo la llamé la teleserie turca. Porque el CEO de OpenAI, no, que se va a Microsoft, no se va. Yo empezaba a ver todo lo que estaba pasando en el empresariado. No, que estamos esperando a que pasa. No, vaya, mirando, para acá. Padre, ¿cómo es posible que esté dependiendo a ese nivel? Me parece extremadamente grave, estratégica y tácticamente para un país que esté dependiendo ni siquiera de otro país, sino de instituciones puntuales. Entonces yo creo que ahí nos falta mucho y a las empresas en general les falta mucha proactividad. Y yo diría que lo peor de este análisis, después podemos entrar en más detalle, es que en general, más allá del copy-pasteo, que se podría justificar porque para qué vaya a reinventar la rueda, es que en general no hay mucha racionalidad. Fíjate lo que voy a decir. Racionalidad en por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Me toca asesorar en muchas empresas, tú les preguntes por qué estás usando esa herramienta, por qué la compraste, si no la necesitas. Es que no, lo que pasa es que nos dijeron que no es que la competencia lo está usando, pero tú, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que realmente lo deja dormir? No, que aún no lo tenemos tan claro. En eso no me he encontrado una vez, me he encontrado un montón de veces. Entonces yo creo que ahí está el principal obstáculo, que tú no tienes la menor idea de qué es lo que estás haciendo, no lo entiendes la mayor parte de las veces. Y segundo, no tienes la menor idea del por qué lo estás haciendo. Y yo, a través de una entrevista, yo decía que en el mundo de los negocios se acostumbra y para todo hablar de los famosos KPI. Y todo se mide, porque todo es indicador. ¿Cierto? Cualquier cosa de negocio, pero llegó la inteligencia artificial y mira tú todos los productos que te venden y no hay ningún KPI. Y todo como le dio un blackout, como que se lo olvidaron. Pero míralo, ¿no? Que esto es bueno. ¿Y cómo sabes que es bueno? No, que un amigo me dijo que... Entonces, hay mucho de eso que yo creo que le hace mal al ecosistema nacional, digamos. Y es tan así también, se me olvidaba este punto también que es importante, que incluso estamos llegando al punto tal de... Ni siquiera ya diría no rigurosidad, sino de la falta de racionalidad, que nos estamos preocupando tanto por la imagen, que yo he visto un montón de organismos, agencias de financiamiento, que básicamente, prácticamente tu propuesta, si quieres obtener financiamiento para una empresa, una startup, lo que sea, un emprendimiento, básicamente si no tienes las palabras clave, no te lo financian. Tú empiezas a ver el proyecto después y dices, pero esto no tiene nada que ver con el tema. No, pero te dice que tiene inteligencia artificial. Y es cosa que tú ves la publicidad en televisión. O sea, quizás es algo como, ok, es como una especie de moda, es como la sostenibilidad. Los gringos le llaman el hype, es como la moda que tiene su ciclo, digamos. ¿Y se pasará de moda? Yo creo que esta vez... Porque el metaverso, por ejemplo, estuvo muy de moda hace 2 años y después se desinfló. ¿Puede pasar lo mismo con la inteligencia artificial? La diferencia es que el metaverso no es algo que tenga ningún fundamento. Y ya hay una ciencia. O las criptomonedas. Claro, las criptomonedas también. Ahora, estamos en una segunda o tercera ola de IA. Yo no creo que va a pasar tan rápido porque ya se convirtió en algo que está impactando a todo el mercado mundial. O sea, es transversal. No creo que vaya a desaparecer, yo creo que se va a instalar por muchos años, pero sí, lo que creo el riesgo, por lo que te estoy diciendo, que es algo que yo vi, espero estar equivocado, ya lo vi años atrás, muchos años atrás, que las instituciones y empresas de repente se van a empezar a decepcionar, porque van a haber cosas que no están así, no están así, y en un momento van a empezar a cerrar las puertas. En la primera ola, me pasó todo un caso, digamos, muchos que han pasado, la primera ola, mucho tiempo después, yo estaba en Concepción todavía viviendo, tipo 2006, para ser preciso, y tratamos de incorporar cierta tecnología en una empresa importante del país, de distribución eléctrica. Antes que hiciéramos los negocios con ellos, nos tardó casi 6-7 meses negociar y convencerlos de hacerlo. Tú dirás, ¿y por qué se murió? Todas las empresas se demoran en negociar porque sacan los recursos, no es fácil. No, la razón principal no era esa, no era el recurso, era... No, lo que pasa es que ya vino gente antes y nos dejó la embarrada. Ya no creemos en esto. Pero denos la oportunidad. ¿Quién vino? Bueno, vino gente que no entendía y no sabía. Entonces, claro, tiene un riesgo de que, a pesar de que es un tema que se ha instalado a nivel mundial, es parte ya del aparataje productivo, es una revolución industrial y tecnológica importante. Sin embargo, yo veo con riesgo de repente que se empiece a desinflar. Porque como pasa toda ola, de repente la gente se empieza a decepcionar. Que lo que aparece en los medios o lo que le venden no es la realidad. Y eso está pasando mucho. Espero estar equivocado por el bien de todo, digamos, pero ya pasó en los 80, digamos. ¿Ya? Bueno, a mí me gusta mucho unir mundos. Entonces, unir, en este podcast, en este caso, el mundo de las comunicaciones con el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo podrían conversar estos mundos yendo específicamente a lo que tú estás diciendo, que es resolver problemas? ¿Cómo podemos ayudar a que las empresas, por ejemplo, comuniquen mejor a nivel externo, a nivel interno, apoyados de la tecnología de la inteligencia artificial,
¿Ves tú alguna oportunidad ahí? Muchas. Yo creo que la oportunidad en comunicación en general la podría agrupar en dos temáticas, digamos. Una es cómo usar tecnología de inteligencia artificial para hacer tu trabajo de comunicación mejor. Por ejemplo, tú te estás diciendo que ya voy a usar herramientas de inteligencia artificial, ya sea las que están de moda ahora u otra, para generar contenido, ¿cierto? Generación de contenido que se adecue a un cierto perfil de lector, ¿cierto? O de ¿cómo se llama? O de audiencia, digamos. Bueno, depende de qué medio sea. Esa es una dimensión que yo creo que es la más común que se habla hoy en día. Usemos generar contenido para generar... O brainstorming, sacar ideas, editar textos, claro. traducir Y otra textos. cosa diferente que va por el lado más de apoyo a la toma de decisiones, porque el otro tú me dirás, bueno, pues también te apoya a tomar decisiones más rápido para generar contenido, sí. Pero lo que tú puedes hacer es ahora, la otra dimensión, el otro grupo es decir, ok, tengo todo este contenido generado en esta industria, ¿cierto? De comunicaciones, y ahora quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué me están diciendo, por ejemplo, los periódicos? ¿Qué pasa con la opinión de las personas? Y eso se está haciendo hace mucho tiempo. Yo en este momento ya tengo tecnología que hace posible que tú puedas entender cuál es la percepción de la gente automáticamente, por ejemplo, sin hacer encuestas. Porque la encuesta es como demasiado invasivo. Y ahora tienes tecnología que te permite analizar qué es lo que están opinando las personas y a partir de eso se... Oye, tiemblan las empresas. Que de hecho existen. Sí, y de hecho es más, cada vez que vienen, esto es muy usual ahora, entre otras aplicaciones, cada vez que viene algún plebiscito, alguna elección, tú seguramente lo has visto, empieza a aparecer una empresa de análisis de medios y dice, ok, aquí tenemos las proyecciones de las tendencias según percepción de los clientes o de los que están opinando en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, puede analizar información periodística, puede analizar datos, digamos, de opiniones, puede analizar información tanto formal, o sea, documentos de un periódico, como informal, que son las redes sociales, que son tipos de estructura y contenido desde el punto de vista lingüístico totalmente diferentes, y además con niveles de, por decirlo simple, veracidad diferentes, porque podríamos estar de acuerdo no a veces en alguna noticia formal en un periódico, pero lo que pasa en los medios informales totalmente es otro mundo. Por algo existe, ¿cierto?, el fact-checking, en el fondo, porque se presta mucho para las noticias falsas. Entonces, tienes esos dos grupos, usa herramientas para que te faciliten la tarea en el ámbito de comunicaciones, pero a la vez el ámbito de comunicaciones genera una cantidad de contenido tal que tú tienes preguntas. Oye, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Hay alguna conexión que se esté dando acá que sea interesante rescatar? Y para eso necesitas herramientas de IA. Pero tienen otro propósito, que es generar lo que llaman los gringos los insights. O sea, ¿cómo analizo todo eso con esta tecnología? De tal forma que tú puedes generar conocimiento nuevo y te sirva para tomar decisiones. Pero diferente a la generación de contenido, obviamente. Pero también hay ciertos peligros, ¿no? De usar este tipo de herramientas como para generar contenido. Mucho. Y quizás, ¿cómo podríamos tratar de mitigar estos riesgos? ¿Cómo tratar de no caer en el fondo en abusar también de estas herramientas y caer un poco en lo que yo siempre temo, un poco la deshumanización? Sí, hay varias cosas, es un tema súper interesante lo que dice. Primero, para que entienda la gente que nos está viendo, ¿cuáles son los riesgos? La otra vez también había una entrevista que partieron hablando de los riesgos, entonces me ponían casi el escenario del fin de la humanidad. De hecho apareció en los diarios. El fin de la humanidad, aquí los terminatos se vienen, agárrase los churrines porque se vienen... No, los riesgos son bastante más terrenales, puede ser complejo, pero terrenales. Por ejemplo, antepasada, ¿cómo se puede mitigar esto? Digo, de todo lo que tiene que ver la información que tiene sesgos. Es el sesgo quizás el que ocupa el lugar número uno, porque por naturaleza toda la información, el conocimiento que tiene la humanidad tiene sesgos geográficos, etarios, hasta no de belleza. Un montón, pero lo más interesante de todo, para los que nos están escuchando, que no es que alguien tuvo mala intención de hacerlo. No, es la forma natural como comunicamos, ¿veo? Entonces tiene el tema de sesgos. ¿Y por qué es importante hablar de estos riesgos? Porque por muchos años, y especialmente ahora, muchos de las herramientas de inteligencia artificial se alimenta con información o conocimiento que justamente alguien se da cuenta, tiene sesgo. ¿Por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque la decisión que tomó está sesgada. Entonces tiene sesgo, temas éticos, temas de transparencia, temas de privacidad de datos, ¿ya? Y temas que ahora se han puesto más de moda y antes no era tanto, pero ahora es más crítico, por ejemplo, de un concepto que se llama de explicabilidad.
el fondo, cómo yo me aseguro de que cuando voy a tomar una decisión sea transparente y explicable para saber que efectivamente es fidedigno. Tú dirás, pero sí, eso es obvio. Sí, pero ¿qué es lo que está pasando actualmente? Que de todos estos años de desarrollo de la IA hasta ahora, han jugado dos factores que están ahí como combinándose siempre. Una es por así decirlo, la precisión de la decisión que toma una herramienta de IA versus la explicabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en un paso o en una etapa en la cual hay tecnologías complejas que, si bien es cierto, son efectivas, pero son poco transparentes, son cajas negras que se llaman. Entonces, ¿por qué es importante la aplicabilidad? Porque tú podrías estar tomando decisiones, por ejemplo, en el ámbito médico, con un sistema de IA, una tecnología de IA. Tú podrías decir, ya voy a diagnosticar cáncer de mama o cáncer de próstata. Ok, diagnostica y dice, tengo 99,9% que tú tienes cáncer de mama. Ok, y tú le haces la simple pregunta, ¿por qué? Porque usted es como si fuera un médico. ¿Por qué? No sé, pero no puede. Ni siquiera los humanos funcionamos así. Entonces, el otro factor dentro de varios es la aplicabilidad. Ahora, eso no es solamente lo que estamos pensando nosotros, eso nos ocurre y queda en el aire. Que hace un poquito más de un mes y medio atrás se aprobó, después de años de discusión, en el Parlamento Europeo, la primera propuesta, y la más importante en el mundo, de regulaciones. Y vienen todos estos temas. Y es interesante porque según todos estos temas, de aquí a un corto tiempo más, se supone que entra en rigor en algún 2 o 3 años más, si no me equivoco, en Europa, muchas aplicaciones no podrían funcionar porque estarían violando eso. Entonces, es lo que tú decías, entonces, ¿cuál es el problema? Que alguien se va a preocupar o va a tener que preocupar de mitigar pequeños detalles, que los que hacen eso no pueden ser cualquiera. Y aquí se va a producir otro problema, otro riesgo de que discriminación de empresas más grandes sobre las más chicas. Pues yo te digo, asegúrate que la decisión que me da tu sistema de toma de decisión en salud no tenga sesgo. Ok, pero eso implica recursos humanos especializados, ¿cierto? Horas, dinero, y eso no lo puede hacer cualquiera. Bueno, con justa razón, entonces las empresas miran a veces con cierto como susto Exacto. esta herramienta. La pueden ver como una herramienta de doble filo. ¿Qué va a pasar con las empresas que efectivamente no se suban al carro? Digan, ¿sabes qué? El tema de inteligencia artificial, no. Mira, van a perder demasiada competitividad. Mira, antes de pasar eso, justamente con el último punto que dijiste, te voy a poner un ejemplo puntual, que a lo mejor más de alguno de ustedes ya lo vio. Han pasado varios, pero uno puntual, una empresa en particular, conocida, una aerolínea. Eso es lo que significa cuando tú no cumples las regulaciones, la bypassea o piensas que todo es fantástico. Se llama Air Canada, la aerolínea. Ya. Hace poco pasó que Air Canada implementó un sistema de autoatención con clientes, o sea, una máquina que contesta, que se llama un bot o un chatbot que está de moda, ¿cierto? No hay ningún problema hasta ahí, pero lo dejó solo 24/7. ¿Y qué es lo que hizo? Sin supervisión humana. El bot le generó una respuesta que era falsa o que le promocionó algo falso a un cliente pasajero, y el cliente lo vio y exigió que la empresa le diera el servicio que estaba promoviendo el bot, ¿cierto? Y de hecho el cliente, este es un caso interesante porque demandó a la empresa. Pero lo más interesante no es eso, sino la justificación que le da la empresa. Estaba hablando de una empresa de renombre, ¿cierto? Canadá. Le dijo, bueno, que nosotros no tenemos por qué ser responsables de las decisiones que toma el bot. Pero ¿cómo? Pero si tú lo estás usando, tú lo compraste, ¿te fijas? Entonces, la otra vez yo ponía un comentario sobre eso en las redes sociales y asume que eso, por ejemplo, hubiera pasado en el ámbito de salud, tú puedes matar a alguien. Terrible. O sea, aquí te ganaste una demanda, ok. No hay nadie perjudicado desde el punto de vista de salud. Pero imagínate que te puede costar vida, te puede costar... Un asistente que te autodiagnostica, comete un error, tú le sigues y tomas el medicamento y después te mueres. Entonces no solamente te llega una demanda por negligencia, o sea, más encima mataste a una persona. ¿Fíjate? Entonces el otro punto era, se me había ido, de cómo mitigar este tipo de riesgo. Bueno, es un tema complicado porque requiere mucha investigación y desarrollo. Hay veces que, por ejemplo, cómo se mitiga, no se puede mitigar 100%, pero por ejemplo hay algunos aspectos que se pueden de alguna forma indirecta mitigar si tú eres más transparente. Por ejemplo, oye, esta cuestión no tiene un comportamiento muy ético, chuta, ¿cómo lo arreglo para que sea ético? Es complicado, se está trabajando en eso, pero una forma de hacerlo, ok, pero ¿sabe qué? Como no me puedo meter muy a fondo, hágame más transparente la decisión, lo cual tampoco es tan trivial.
O sea, permítame ver por dentro qué es lo que está pasando, no es tan trivial, por lo que te decía antes, ¿te fijas? Entonces, es un mundo porque no todos pueden hacerlo. Sí. Entonces tú dices, oye, hágalo, sí, pero... Y una de las cosas que a mí más me preocupa es que al final la inteligencia artificial le va a dar una ventaja demasiado grande a las empresas que son Súper más grandes, buen a los países que punto. están más desarrollados. Súper buen punto. Y al final, una tecnología que quizás estaba llamada a hacer una labor más de democratización, de abrir una tecnología, puede llegar eventualmente a aumentar más las... Bueno, pero eso va a tener que ser tema para otra... Para otro, pero 2 puntos Ya de te esto, dejo invitado desde ya a algún... por supuesto, 2 puntos Porque me que quedaron está diciendo- demasiados temas 2 puntos que pendientes. está diciendo porque son súper relevantes para los que están escuchando. 2 puntos. Una, recalco, lo que está diciendo es exactamente la razón por qué Chile, o cualquier otro país como parece a nosotros, sería necesario para el país tener una política más agresiva y que hagamos nuestras propias cosas y no dependamos tanto de alguien de afuera, justamente por lo que tú decías. Porque hoy, en este momento, el control está en unos pocos. Primero, ¿cierto? Entonces hay un tema de dependencia que es clave, por eso vuelvo a tomar el punto inicial. Y segundo, otro punto de lo que tú estás diciendo, ya pasó, mucha gente se lo creyó, pero no leyó entre líneas. Hace algunos meses atrás, los CEOs de las grandes empresas multinacionales en Estados Unidos se reunieron con el presidente Biden, o sea, estamos hablando de Google, Microsoft, etcétera, a pedir que se controlara, se regulara, Entonces la gente dice, ¿no ves que es peligroso? No es por el peligro. Porque es lo que estás diciendo tú. Oye, ¿sabes qué? Oye, estamos viendo para el lado, nos está viniendo competencia, queremos nosotros controlar. Por favor, papito, ¿me puede ayudar a poner reglas para que nadie más se meta? Entonces yo creo que uno no puede ser iluso, tiene que darle un doble clic a eso y decir, oye, si solamente los grandes te están pidiendo que regule, es porque no quieren que nadie más entre al tema. Y eso de alguna forma es lo que el Parlamento Europeo ha hecho muy bien y está tratando de que se democratice. Pero no es fácil, porque como tú dices, hay mucho interés y los más grandes están produciendo discriminación. Yo creo que la gente no se da cuenta de eso en primera instancia. No, para nada. Para O sea, nada, porque queda es un mucho grupo importante. por ver y por seguir investigando en este tema. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, John. De verdad que un placer haber podido conversar contigo hoy día. Gracias a ti. Y bueno, le agradezco a todos también por seguirnos en este podcast de comunicaciones y de inteligencia artificial. Y los invitamos a seguirnos también en nuestro LinkedIn de Proyecta, donde estaremos subiendo nuevos capítulos, nuevos episodios de este podcast. Muchas gracias.